La cuarta fórmula dice la derivada de y con respecto de x a la n. ¿Sí? Aquí ya empieza a haber una variación. Dice que cuando quieras calcular la derivada de una x elevada a una potencia, la vas a calcular o va a ser igual de la siguiente manera. La potencia la vas a bajar aquí, ¿sí? Y después la vas a multiplicar por la x. Pero a esa potencia le vas a restar la unidad, o sea, C1. ¿Sí? Ejemplo. Bueno, antes de empezar con los ejemplos, en esta fórmula nos vamos a detener un poco. En esta y en la siguiente. ¿Sí? Porque esta fórmula tiene muchas variantes. Y aquí es en donde yo te digo que para futuros ejercicios e incluso para el examen, te voy a recomendar que por favor empieces a repasar las operaciones con fracciones. Si quieres te puedo dar un problemario de 100 ejercicios para que practiques las fracciones. ¿Por qué? Porque yo voy a meter demasiados ejercicios con fracciones. De hecho, esta fórmula debe de funcionar así, con varias variantes en donde los exponentes no son enteros, en donde los exponentes son negativos y en donde los exponentes son fracciones. Entonces te recomiendo que empieces a repasar operaciones con fracciones, como sumar y restar con fracciones. E incluso si quieres multiplicación y división, lo puedes practicar. Fíjate, el ejemplo que yo tengo, el inciso A, dice que tengo una función que se llama y igual a x cuadrada, ¿sí? Y quiero calcular su derivada. Fíjate, si esto lo comparo con lo que está acá, aquí dice x a la n, aquí es x cuadrada. Dice que para calcular la derivada tengo que bajar la n. ¿Cuánto vale n aquí? 2. Entonces su derivada, voy a poner aquí y' va a ser igual. Dice la fórmula que bajes el exponente aquí. Entonces si bajo el exponente, que el exponente aquí es 2, sería aquí 2. Y entonces dice que colocas la x, coloco la x y luego hay una operación aquí en el exponente que sería n-1. ¿Cuánto vale el exponente? 2 menos 1 sería 1. Entonces se quedaría como 2x. Quiere decir que la derivada de x cuadrada sería 2x, utilizando la fórmula. Ahora, inciso B. El inciso B dice que tengo una función que se llama x a la 7. Entonces su derivada, voy a poner aquí y', va a ser igual. Este 7 va a bajar acá de este lado, lo voy a poner. Ahí está el 7, pongo la x, ahí está la x, y dice la fórmula que es n-1, entonces sería 7 menos 1 sería ¿cuánto? 6. Quiere decir que la derivada de x a la 7 sería 7x a la 6. Siguiente ejemplo. Tengo la función y igual a x a la 13. Si quiero calcular su derivada, pongo y' igual. Este exponente se baja y lo pongo aquí. 13. Pongo la x y a 13 le quito 1 porque así dice la fórmula. n-1, ¿cuánto vale n? 13 menos 1, 12. Entonces, la derivada de x a la 13 sería 13x a la 12. ¿Ok? Siguiente ejemplo. Tengo la siguiente función. Y igual a x a la 50. Si quiero calcular su derivada sería y' igual. Bajo el 50 aquí, pongo la x y entonces sería n-1. ¿Cuánto vale n? Pues 50. Y la fórmula dice n-1, o sea, 50 menos 1 serían ¿cuánto? 49. Recuerda que este 49 es exponente, ¿sale? Entonces la derivada de x a la 50 sería 50x a la 49. Espero que más o menos hayas entendido cómo funciona esta fórmula. Es muy sencilla, solamente que cuando empieza a ver las variantes que vamos a ver a continuación, es donde ya empieza a ver un poquito, se empiezan a confundir un poquito. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados, o a lo mejor no están tan acostumbrados al uso de números negativos como exponentes y
el exponente que sea una fracción. Fíjate, tengo el siguiente ejemplo. Y igual a x a la menos 3. ¿Sí? ¿Quieres calcular esa derivada? Bueno, pues entonces si quieres calcular esa derivada, tienes que aplicar la fórmula. Entonces la voy a aplicar. Dice, y' es igual. Bajo el exponente. ¿Cuánto vale el exponente? Menos 3. ¿Ok? Pongo la x y entonces aquí sería el exponente que vale n. Serían menos 3. Pero le resto ¿cuánto? Menos 1. Y hago la operación. Entonces ahí te quedaría de la siguiente manera. Sigue siendo y' porque ya la derivada sería menos 3 x a la. ¿Cuánto sería menos 3 y menos 1? ¿Sería cuánto? Menos 4. Ahora, en matemáticas, dejar un exponente negativo no es muy bien visto. Entonces lo que tienes que hacer es quitar ese exponente negativo. No sé si ya se los había explicado, pero lo voy a poner aquí. En las leyes de los exponentes hay una parte que trabaja con los exponentes negativos. Hay una ley que dice que cuando tengo una x elevada a la menos n, esto se convierte como 1 sobre x a la n. ¿Sí? Entonces quiere decir que si quieres quitar ese exponente negativo, vas a tener que utilizar esta pequeña formulita en donde dice que para poderlo cambiar, arriba siempre se va a escribir un 1 y entonces todo esto va a pasar acá abajo, pero ahora el exponente en vez de ser negativo va a ser positivo. Entonces, quiere decir que de aquí, lo que tienes tú aquí lo voy a transformar. Fíjate, y' es igual. Si te fijas, este menos 3 está multiplicando a la x, entonces los voy a poner así, mira, menos 3 por x a la menos 4. Ahora, si este x a la menos 4 lo transformo utilizando esta formulita, entonces me va a quedar de la siguiente manera. Voy a borrar los ejercicios de arriba porque si no, pues no me va a caber aquí el resultado. Tengo un pizarrón pequeñito y pues vamos a aprovechar el espacio. Entonces, de aquí me voy a subir para acá, que no te vayas a confundir, ¿sale? Entonces, fíjate. Voy a reescribir otra vez. Y' es igual a menos 3 por... Ahora, ese x a la menos 4 lo voy a cambiar como 1 entre x a la ¿qué? A la 4. Ya hice el cambio, ¿sí? Porque no puedo dejar este exponente negativo. Entonces, de aquí lo que estoy viendo es que es una multiplicación de un entero por una fracción. Para que se te facilite, ¿sí? Tienes dos opciones. Ya sabes que cuando multiplicas un entero por una fracción, el entero en automático pasa a multiplicar al numerador. Pero también lo que puedes hacer es lo siguiente. A ese menos 3 le puedes poner un 1 abajo. Esto queda igual y entonces la multiplicación sería menos 3 por 1 serían menos 3 sobre 1 por x a la 4 sería x a la 4. Quiere decir entonces que el resultado de esta función que se llama y igual a x a la menos 3, su derivada, lo voy a poner aquí así para que quepa, su derivada sería menos 3 sobre x a la 4. Entonces, si te fijas, pues hubo un procedimiento un poco largo para llegar a este que es la derivada. Y si te fijas, pues solamente fue agregarle un negativo al exponente. En el siguiente video voy a explicar otro ejercicio con un exponente negativo y también voy a explicar un ejemplo, pero cuando el exponente es una fracción y después el exponente, aparte de ser negativo, también va a ser una fracción.